vamos a ver cómo cambia la curva de función vascular versus la curva de función cardíaca cuando modificamos la resistencia periférica total. Ahora, a diferencia de los videos anteriores, en donde solo se modificaba una de las dos curvas, aquí se van a modificar las dos curvas. Entonces, ya en videos anteriores vimos el efecto que tiene la resistencia periférica total en cada una de las dos curvas. Aquí vamos a ver las dos curvas juntas y cómo se van a modificar. Entonces, empezamos con las gráficas de siempre, o sea, las normales. Entonces tenemos, en el eje de las X tenemos presión de la aurícula derecha y en el eje de las Y tenemos retorno venoso o gasto cardíaco. Retorno venoso. Y primero vamos a poner la curva de función vascular. La curva de función vascular va a ser como así. Entonces, esta es la curva de función vascular, esa es la presión media de llenado sistémico, que corresponde a 7 milímetros de mercurio. Y ahora vamos a poner la curva de función cardíaca, que es como así. Entonces, esa es la curva de función cardíaca y ese es el punto donde se cruzan. Esto dice que tenemos un gasto cardíaco y un retorno venoso de 5 litros por minuto. Y esto corresponde a que tengamos una presión de 2 milímetros de mercurio de la aurícula derecha. Así. Ahora voy a borrar esto para no confundir con tantas líneas. Y en el video anterior vimos que si tenemos una disminución de la resistencia periférica total, ya vimos que el retorno venoso va a aumentar. La presión media de llenado sistémico no está afectada, no se modifica. Y el gasto cardíaco va a aumentar. El gasto cardíaco aumenta. Entonces, vamos a poner las dos curvas. La curva de función vascular se va a modificar. Entonces, esa va a estar así. Dijimos, el retorno venoso aumenta, pero la presión media de llenado sistémico no cambia. Aquí vemos la presión media de llenado sistémico no cambió. Y el retorno venoso aumenta, pero vamos a poner la curva de función cardíaca. Entonces la curva de función cardíaca la voy a poner en naranja. La curva de función cardíaca va a ser así. Entonces aquí vemos que para la misma presión, que son 2 milímetros de mercurio, el gasto cardíaco y el retorno venoso aumentaron. Gasto cardíaco aumentado, retorno venoso aumentado, para la misma presión de la aurícula derecha que tenemos. Entonces, a diferencia de las otras curvas, ahí modificábamos el punto, modificábamos el gasto cardíaco, pero también se movía la presión de la aurícula derecha. Aquí no, aquí se mantiene la presión de la aurícula derecha, pero tenemos un nuevo gasto cardíaco y un nuevo retorno venoso. Y la presión media de llenado sistémico no cambió. La siguiente es, tenemos un aumento de la resistencia periférica total. Entonces, ¿qué pasa con el retorno venoso? El retorno venoso disminuye. La presión media de llenado sistémico no cambia y el gasto cardíaco disminuye. Ya esto lo vemos por separado en los videos anteriores. Entonces, aquí ponemos la curva de función vascular. Va a ser así. Entonces, la presión media de llenado sistémico no cambió. El retorno venoso aumentó. Y la curva de función cardíaca va a ser así. Así. Entonces, aquí me fui un poco chueca, pero esta va a ser la presión de la aurícula derecha, siguen siendo 2 milímetros de mercurio. Y ahora el retorno venoso y el gasto cardíaco es menor, digamos que son 3 litros por minuto. Entonces yo voy a quitar las líneas para no confundir, la única importante que voy a dejar es esta. Entonces así están las curvas. Entonces cuando disminuimos la resistencia periférica total, tenemos un aumento de retorno venoso, un aumento del gasto cardíaco y la presión media de llenado sistémico no cambia. Entonces la presión media de llenado sistémico no cambió, la curva de retorno venoso se modificó y la curva de función cardíaca también se modificó.
Esto hizo que el gasto cardíaco y el retorno venoso aumentaran, pero la presión de la aurícula derecha sigue siendo la misma. La presión de la aurícula derecha sigue siendo la misma. La otra es, tenemos un aumento en la resistencia periférica total. Esto hace una disminución del retorno venoso y del gasto cardíaco, pero la presión media de llenado sistémico no cambia. Esta no cambia. Y ahora tenemos el gasto cardíaco y el retorno venoso están disminuidos. La curva de función vascular se modificó y la curva de función cardíaca también se modificó, pero la presión de la aurícula derecha no cambia. Entonces, aquí tenemos el gasto cardíaco y el retorno venoso se modificaron, pero aquí no nos estamos moviendo a lo largo de la misma línea. En videos anteriores, cuando solo se modificaba una línea, dijimos el gasto cardíaco aumenta o el gasto cardíaco disminuye, pero dijimos las modificaciones que se dan en el gasto cardíaco son a lo largo de una línea, ya sea la línea de función cardíaca o la línea de retorno venoso, cuando una de ellas nos afectaba. Pero aquí tenemos cambios en las dos curvas. Entonces aquí los cambios que se dan en el retorno venoso y en el gasto cardíaco, aquí no se dan a lo largo de la misma línea. Entonces aquí las dos curvas cambian. Aquí el gasto cardíaco aumentó, pero ya estamos en líneas distintas. Ya ni estamos en esta línea, ni en la roja, ni en la negra. Aquí el gasto cardíaco y el retorno venoso se modificaron, pero aquí no estamos ni en la línea negra, ni en la línea roja. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos, ingenieros.